Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. El trabajo a turnos y el trabajo nocturno perjudican seriamente la salud. Las personas que trabajáis con estos horarios lo sabéis bien. Sois muchos los que me habéis escrito pidiéndome por favor un episodio sobre este tema. Como cambiar de trabajo no es una opción para la mayoría, quiero daros soluciones y por eso he preparado 2 episodios específicos, este que vais a escuchar y el de la próxima semana, para entender cómo afectan estos cambios a uno de los pilares de nuestra salud, que es el sueño, y qué podéis hacer para que el impacto sea lo menos perjudicial posible. Uno de los principales efectos del trabajo a turnos y nocturno tiene que ver con la necesidad de cambiar el ciclo de sueño, es decir, con esa necesidad de obligar a nuestro reloj natural a ir contra natura y estar activos de noche y dormir durante el día. A la alteración de los ritmos biológicos tenemos que sumar un segundo efecto, que es la privación de sueño, ya que dicha alteración impide que la mayoría de vosotros durmáis las horas que necesitáis y que además tengáis un sueño de peor calidad. Para este primer monográfico sobre el impacto del trabajo a turnos en la calidad del sueño, he invitado a la profesora María Ángeles Rol de Lama. Es doctora en Ciencias Biológicas y dirige el Laboratorio de Cronobiología y el Departamento de Fisiología de la Universidad de Murcia. Además, es socia fundadora y responsable de la dirección científica de la empresa ChronoHealth. Tiene una larga trayectoria dedicada a la investigación en ritmos biológicos y en disrupción del sistema circadiano. Es coautora de 3 patentes y 9 registros de la propiedad intelectual y ha recibido 14 premios de investigación. La profesora Rol de Lama es miembro de Ciberfes, de la Sociedad Española del Sueño y del Comité de Expertos formado por el Gobierno para el estudio del cambio de la hora oficial. Profesora María Ángeles Rol de Lama, bienvenida a este podcast y muchísimas gracias por aceptar la invitación porque es un auténtico honor para mí tenerte hoy al otro lado del micro. El placer es el mío, el estar aquí hoy acompañándote. Pues vamos a empezar con un tema, lo digo en la intro, me ha escrito muchísima gente pidiéndome ayuda porque, claro, hay muchas personas, estaba mirando antes datos, hay ya más de 2 millones de personas en España que tienen trabajo a turnos o trabajo nocturno. Y claro, esto impacta y lamentablemente de forma muy negativa en la salud. Entonces, antes de comenzar a hablar del impacto, vamos a empezar explicando un poco la base de nuestra fisiología, ¿no? Para que entendamos por qué estamos diseñados para vivir de día y para dormir de noche, y no al revés. Bueno, más bien, efectivamente nosotros somos un animal diurno. Así que, así planteado, yo le daría la vuelta y diría que nuestra fisiología es la que está preparada para funcionar fundamentalmente durante el día. Por eso, pues, nuestra fisiología reacciona de forma adecuada cuando ingerimos el alimento durante el día y al revés, de forma inadecuada si lo recibimos o si ingerimos el alimento por la noche. En la secreción de muchas hormonas podemos pensar en el cortisol, por ejemplo, que es el glucocorticoide mayoritario en el caso de los humanos, tiene un pico justo al levantarnos y ni siquiera se mide por hora del reloj, sino que se mide por el momento tras levantarnos, porque es una hormona que nos prepara para la actividad del día. Produce broncodilatación, aumenta la frecuencia cardíaca, moviliza la glucosa, por ejemplo. Sin embargo, los animales que son nocturnos, si pensamos en la rata, el glucocorticoide mayoritario tiene otro nombre, se llama corticosterona, pero viene a hacer lo mismo, solo que en su caso ese pico ocurre cuando empieza su actividad, que es por la noche. Así que dependiendo de si somos especies diurnas o especies nocturnas, pues todo el funcionamiento de nuestro cuerpo está preparado para hacerlo durante el día o hacerlo durante la noche. La visión es otro ejemplo. Un animal nocturno no tiene la misma visión que un animal diurno. Y nosotros por la noche, por ejemplo, pues no vemos bien. Y claro, ¿qué es lo que marca? Y esto lo introduzco para que hablemos de los relojes, que es de esto algo ya nos habló el profesor Juan Antonio Madrid cuando estuvo en el podcast. ¿Qué
qué es lo que determina que seamos animales diurnos en el caso de los humanos y, por ejemplo, nocturnos en el caso de las ratas. Aquí va a haber mucha confusión de día-noche, ya lo estoy viendo yo, pero bueno, vamos a intentar no equivocarnos. Vamos a ver si nos centramos. Es que al empezar uno siempre... A ver, si ya os han hablado de los relojes biológicos, pues ya sabemos que en realidad no solo tenemos un reloj biológico, sino todo un sistema circadiano. Claro, este reloj biológico además reside en diferentes partes según la especie de la que hablamos. Por ejemplo, en las aves, pues el reloj está en la glándula pineal. Pero para nosotros en humanos y en general en los mamíferos está en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Y ese reloj es el que marca cómo va a funcionar todo el organismo. Difunde esa señal temporal, porque al fin y al cabo es un reloj, al resto del organismo enlace por señales nerviosas u hormonales. De las hormonales, la más importante es la melatonina, que seguro que mucha gente conoce. Y esa, tal y como difunde esa señal temporal, eso hace que nuestra fisiología se ajuste y suba o baje las variables dependiendo de la hora del día. Por ejemplo, la temperatura tiende a subir por la tarde, por eso es más fácil tener fiebre a partir de la tarde. La presión arterial tiene un máximo por la mañana. Podemos hablar del ciclo sueño-vigilia o de la actividad locomotora de los animales. Da igual, la variable en la que pensemos va a ir oscilando a lo largo de las 24 horas como consecuencia del funcionamiento del reloj. Entonces el reloj es como un director de orquesta que va diciendo cuándo tiene que entrar cada cosa y en qué momento. No dice que algo tenga que subir o bajar, sino cuándo tienen que ir entrando. Porque lo importante es que no se den a la vez funciones que sean antagónicas, y de eso es de lo que se encarga el reloj. O si lo prefieres, o un director de orquesta, o si quieres, o como el que controla las vías de un tren, ¿no? Que te dice cuándo tiene que ir pasando cada uno para que no choquen. Pues esto es algo parecido. Y por así decir, la guía o la batuta, no sé cómo decirlo, de ese director de orquesta, claro, es ese reloj ambiental que de aquí, este es el quid de la cuestión, que nuestro reloj biológico, aunque sí que es verdad, y esto lo explicas tú mucho mejor, obviamente, tenemos un reloj endógeno o sincronizado con factores endógenos, su principal sincronizador es la información que nos llega de fuera y es aquí donde está el meollo. Sí, pero fíjate, si yo pusiera un ejemplo, no diría que la luz o oscuridad es la batuta, se lo diría la melatonina, porque la batuta es lo que siguen cada uno de los músicos de la orquesta para ver por dónde tienen que ir. Entonces sería equivalente a lo que nuestros ritmos fisiológicos, la temperatura, la secreción de hormonas, lo que he nombrado, digamos, van a poder ver para seguir el reloj biológico. Sin embargo, este reloj es como los viejos relojes de cuerda, como tú muy bien has comentado, y para ajustarse exactamente a las 24 horas, porque tiene tendencia a retrasar de forma natural, nuestros días tienden a ser un poquito más largos de las 24 horas, pues digamos que se reajusta exactamente con una serie de señales. Y la más importante es precisamente la alternancia del ciclo luz-oscuridad. También los horarios de ejercicio, de alimentación, los contactos sociales, pero como que el ciclo luz-oscuridad se le considera sincronizador, que es la palabra que se usa, principal para el reloj biológico. ¿Y existen diferencias reseñables en cuanto a la fisiología desde el punto de vista circadiano entre hombres y mujeres o aquí funcionamos todos igual? A ver, las diferencias fundamentales están en lo que se denomina el cronotipo. El cronotipo son como las preferencias horarias, pues para trabajar, para estar activo, los momentos, digamos, de más rendimiento. Seguro que mucha gente ha oído hablar de lo típico de decir que eres un búho o eres una alondra. Un búho si eres muy vespertino y una alondra pues si eres más matutino. Estos cronotipos van cambiando a lo largo de la edad. Por ejemplo, los chavales, los adolescentes y los adultos jóvenes tienen un máximo de vespertinidad. Y a medida que envejecemos, volvemos a ser más matutinos. Los niños también tienden a ser matutinos. Bueno, pues aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres. En general, las mujeres tienden a ser más matutinas que los hombres. Pero esta tendencia se invierte a partir de la menopausia, donde, digamos, las mujeres pasan a ser un poquito más vespertinas que los hombres. Hay que decir que el cronotipo entonces depende de la edad, del género y también existe un componente genético. O sea, que esto de que los adolescentes son vagos por naturaleza, no, es que los pobres tienen que seguir un horario que no es el que les marca su biología en ese momento, ¿no? Para ellos, esa etapa iba a decir una desgracia. No sé si la desgracia es la palabra que lo define. Pero lo cierto es que, claro, su reloj le marca una tendencia a acostarse tarde y a levantarse tarde. Y la entrada a la mayoría de los institutos ocurre a las 8:15 de la mañana. Para ellos se han tenido que levantar, coger una ruta escolar. Entonces les hace levantarse muy en contra
de lo que es la tendencia de su reloj biológico. Por eso muchos profesores dicen, uy, pues en primera clase están todos muy atentos. A lo mejor están dormidos, porque luego a cuarta hora no paran de hablar, es que ya se han despertado, ¿sabes? O sea que sí, la verdad es que ahí choca mucho el horario de los estudios con lo que marca el reloj biológico. Y María Ángeles, antes de entrar de lleno en la cronodisrupción, te quería pedir si nos puedes dar una breve explicación de las distintas fases que atravesamos cada noche en los sucesivos ciclos que recorre nuestro sueño cada noche. También para que vayamos entendiendo, por si hay gente que se incorpora de nuevas en este podcast y no ha escuchado ninguno de los episodios que hemos hecho sobre sueño, para que vayamos entendiendo por qué es tan importante no solo dormir las horas que necesitamos dormir, sino dormir cuando nuestro organismo nos pide dormir. Bueno, esto es muy largo. Voy a ver si lo intento resumir. No te preocupes que tenemos tiempo. Vale. Vamos a empezar por el final. ¿Cuándo hay que dormir? Hemos empezado diciendo que somos diurnos, ¿vale? Eso significa que nuestro descanso ocurre por la noche. ¿Por qué dormimos mejor por la noche? Pues porque el sueño depende de dos factores. Uno que se llama un componente circadiano y otro que se llama un componente homeostático. El componente homeostático es como un reloj de arena. Vamos acumulando, en nuestro caso adenosina, que es la sustancia que vamos acumulando durante el día y es lo que nos va a generar fatiga, nos va a generar hambre de sueño. Y por eso si dormimos o dormimos una siesta, pues en parte disipamos esa hambre de sueño. Esa es una parte. Por eso si nos pasamos una noche entera sin dormir, pues en cuanto nos dejen una cama, dormiremos. Pero ¿dormiremos igual que si dormiríamos de noche? La respuesta es no. Porque entra la segunda parte, el componente circadiano. Y ese depende de la temperatura central, de la que tenemos en el centro del cuerpo. De tal forma que dormimos o nuestra somnolencia es máxima cuando la temperatura central alcanza un mínimo. Para que todo el mundo lo entienda, esa noche en la que te vas por ahí de juerga y decides estar de amanecida y no vas a dormir. Hay un momento en la noche en la que dices, no puedo más, me voy a dormir. Y sin embargo, si aguantas y dices, venga, me voy a quedar a los churros, parece que el sueño se ha pasado. No sé qué ha pasado, no has dormido. Pero sí que has pasado ese mínimo, ese valle de máxima somnolencia, que es el mínimo de temperatura central. Así que la temperatura y el sueño están intrínsecamente unidos. Y ese componente circadiano depende mucho de nuestra temperatura corporal. De hecho, los accidentes de tráfico, algunos accidentes nucleares importantes, han ocurrido precisamente en esas franjas de la noche en las que baja mucho nuestra temperatura central y nuestra somnolencia es máxima y tenemos menos capacidad de reaccionar. Vale, y si ya partamos de la base de que estamos durmiendo, eso es, pero ahora teniendo en cuenta que estamos haciendo las cosas adecuadamente y nos hemos acostado cuando nos ha entrado el sueño por la noche. Cuando comienza a caer nuestra temperatura central. Entonces, a lo largo de la noche vamos a experimentar ciclos que son de 90 a 120 minutos. Y esos ciclos van a contener fases REM y no REM. La fase REM viene de las siglas en inglés de Rapid Eye Movement y es cuando soñamos. Y por eso nuestros ojos siguen como los dibujos o las ensoñaciones que nos están pasando por la cabeza. La otra fase es la fase no REM y a su vez se subdivide en diferentes estadios, que son el N1, el N2 y el N3. Son como ir bajando las escaleras. A medida que bajamos esas escaleras, la fase N1 es el sueño más ligero y las fases N2 y N3 son sueños más profundos. Al N3 también se le conoce como el sueño de ondas lentas, por el registro que aparece cuando nos ponen una polisomnografía, que es lo que hacen en las unidades de sueño. Bueno, pues a lo largo de la noche nos empezamos a dormilar. Imagínate que nos quedamos dormidos delante de la tele y alguien apaga la televisión y tú te despiertas. Y entonces te dice, venga, vete a la cama que estabas durmiendo. Que no, yo no estaba dormido. Esa es la fase N1. Nuestro sueño es tan ligero que todavía estamos atentos al medio ambiente y cualquier cambio en el medio ambiente nos despierta. Pero si ya bajamos a las fases N2 y N3, casi a lo mejor nos pueden zarandear y ya no nos despertamos. Pues estas fases se van repitiendo a lo largo de la noche, como digo, con una cadencia de 90 a 120 minutos, pero con una diferencia. Al principio de la noche bajamos mucho a ese sueño profundo que es el reparador, el que nos va a permitir recuperarnos, que se consolide la memoria, que se beneficie el sistema inmune. Pero a medida que pasa la noche, vamos a ir teniendo más tiempo de sueño REM, de ensoñaciones. Por eso al despertarnos por la mañana, generalmente recordamos el último sueño del día.
En todas estas etapas, además, entre medias, suele haber pequeños despertares. Despertares que normalmente no recordamos al día siguiente, a menos que sean más largos de lo normal, y que son los que te permiten pues darte la vuelta en la cama. Si tienes calor te tapas, si tienes frío te tapas, si tienes calor te destapas, etcétera, ¿no? Y que si te cansas de la posición, pues rotes en la cama. Pero son normales y, como digo, no los recordaremos. Vale, clarísimo. Y ahora sí, vamos a hablar de algo que, bueno, yo cuando te he pasado el guión lo he llamado epidemia silenciosa. Tú me dirás si es algo tan grave como para llamarlo epidemia silenciosa y tortura autoprovocada. Ojo, que yo cuando soy un poco barroca escribiendo... Pero no sé si estoy de acuerdo en que sea autoprovocada. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de la cronodisrupción, ¿vale? Entonces te quiero pedir, María Ángeles, primero explícanos qué es esto de la cronodisrupción y luego, venga, vamos a debatir lo de la autoprovocación o no. A ver, si empezábamos con la analogía de cómo funciona el reloj circadiano, el sistema circadiano, y teníamos el reloj biológico, el núcleo supraquiasmático, dirigiendo un poco toda la fisiología, pues digamos que mientras todo va entrando en el momento que le toca, pues tenemos una bonita música. Pero si las variables se desajustan entre sí o se desajustan del ciclo luz-oscuridad o de nuestro patrón de descanso-actividad o de nuestros horarios de trabajo, porque nos fuerza el trabajo a ello, pues la música entonces se convierte en ruido. Y ese ruido es el que llamamos cronodisrupción o alteración del orden temporal interno. Decías la expresión si es una tortura autoprovocada. A veces con el ocio nos la provocamos nosotros solos, pero cuando es impuesta por nuestros horarios de trabajo creo que no. Por eso te decía, no estoy del todo de acuerdo. Claro, porque cronodisrupción lo pueden sufrir personas que tienen un trabajo de turnos, entre comillas, normal, un trabajo de, pues yo qué sé, de 8 a 3, de 9 a 2, pero claro, estoy pensando en un súper vespertino extremo. Esa persona que tiene que entrar a las 8 de la mañana a trabajar probablemente también sufre una cronodisrupción, aunque no tenga un trabajo a turnos. Efectivamente, sí, digamos que necesitamos que nuestro tiempo interno, nuestro tiempo externo y nuestras obligaciones estén de alguna forma alineadas y sean compatibles entre sí. Y los problemas surgen cuando no lo son o cuando hay incompatibilidades. Entonces, si mi tiempo interno me pide levantarme más tarde y acostarme más tarde, aunque me vaya a la cama a las 11 no me voy a dormir, pero me tengo que levantar a las 7 de la mañana para entrar a trabajar, está claro que voy a ir corto de sueño, simplemente porque es que choca con mi tiempo interno. Lo mismo podríamos decir al revés del matutino, que tuviera que trabajar de noche. Toleran en general peor los trabajos nocturnos. En cambio, los vespertinos los suelen llevar mejor. Entonces, lo importante es que todos estos tiempos, interno, ambiental y externo, laboral, funcionen de forma compatible. Creo que es como mejor se resume. Yo de esto doy fe porque yo ahora estoy haciendo un máster que tenemos clase de 8 a 10 de la tarde-noche y yo sufro lo más grande. O sea, de hecho, prácticamente ningún día veo la clase en directo y la veo al día siguiente a las 6 cuando me levanto, porque es que no soy capaz de procesar a las 9 de la noche, es que mi cerebro no procesa directamente. Sí, se puede entender perfectamente. Vale, y ahora sí vamos a hablar de uno de los causantes de esta cronodisrupción. En este caso no es voluntaria porque, bueno, hay gente que trabaja turnos y no lo puede evitar. Hay muchos trabajos desde ámbito sanitario, seguridad, incluso operarios que tienen que trabajar a turnos y la realidad es que este sistema de organizar el tiempo de trabajo provoca cronodisrupción. Entonces, si te parece, vamos a explicar primero qué se considera trabajo a turnos, y es que tú en esto sí que has estudiado mucho este tema, qué se considera trabajo a turnos y qué tipos de turnos hay, porque luego veremos si hay turnos menos malos y otros peores. Vale. Pero antes de empezar con el turno, quizá nos consideraría decir qué es lo que provoca la cronodisrupción cuando es auto. Venga. Me parece bien el apunte, sí. Y es que nuestros hábitos pueden hacer que, digamos, demos bien cuerda al reloj o no. En este sentido, si nosotros mismos somos irregulares con las comidas, ¿no? O nos acostamos cada día 1 hora, o no nos exponemos de forma adecuada a esas señales de entrada, como sería el ciclo luz-oscuridad, es decir, que el día sea día, salir al exterior, exponerte a luz natural. Si estás en interiores, si encima recibes luz por la noche, tú estás mandando señales no conflictivas, pero sí confusas a tu reloj biológico. Lo mismo si en lugar de hacer comidas regulares a lo largo del día, pues estás picoteando continuamente. Entonces, de alguna forma, todo aquello que influye en las vías de entrada, el propio proceso de envejecimiento,
También el jet lag cuando cruzamos zonas horarias, el jet lag social que se debe al ocio y a las diferencias entre semana y fin de semana. Todo esto, digamos, afecta a ese cronodilución autoinfligida y que ahí es donde entra la parte de intentar mejorar hábitos. Y respecto a los trabajos a turnos, pues se calcula que el 20% de la población europea está implicada en trabajo a turnos y hay muchos tipos de turnos. Nosotros hemos trabajado con personal de enfermería, estudiando en 8 hospitales a nivel nacional y nos encontramos una cosa sorprendente. De hecho, yo no era consciente de que había tantos turnos de trabajo, pero puede ser fijo de mañana, ¿vale? Con diferente horario, porque a veces es seguidas 8 horas y a veces son 12. Puede haber combinaciones dentro del día que sean mañana con tarde. A veces dentro de la noche es tarde y noche, se van alternando. Y dentro de esto, como digo, combinado con que sean 8 o 12 horas, que también habría que hablar de alargar la jornada. Luego, dependiendo de los hospitales, puede haber turno fijo de noche, todo el mundo entiende lo que es. Luego, turnos rotatorios, que implican una semana de mañana, una semana de tarde y una semana de noche, y luego una semana de libre. O el que se considera anti-estrés, que va rotando por noches. 2 días de mañana, 2 días de tarde, 2 días de noche y luego 2 o 3 días libres. O sea que la variabilidad de turnos de trabajo es una barbaridad. Y esto solo dentro del sector de la sanidad. Por eso es tan difícil también dar medidas generales para el trabajo a turno. Porque es que no hay un trabajo a turnos. Hay montones de trabajo a turno. Y cada circunstancia, dependiendo del tiempo interno de la persona y del trabajo en el que esté, pues se van a ver también muchas combinatorias. Y dentro de esta amalgama de turnos y de posibilidades que hay, de horarios, de número de horas de trabajo, etcétera, ¿hay un turno que sea peor o no sé si se pueden clasificar entre más o menos perjudiciales? Porque yo, por ejemplo, pienso que, bueno, el turno de noche, si siempre estás de noche, lo mismo es menos perjudicial porque es más regular. Pero claro, estás viviendo contra corriente y contra natura todo el tiempo. Y si esto lo prolongamos durante años, pues no sé yo hasta qué punto. Entonces, ¿hay algún turno o podemos clasificarlos, entre más o menos perjudiciales? Peores. Efectivamente, el turno de noche, frente a lo que se podría pensar por la regularidad, parece ser el más disruptor, ¿no? Posiblemente el problema viene con que cuándo se acaba el turno. Es decir, que si yo pudiera vivir siempre de noche, pues a lo mejor no sería tan disruptor, pero es que cuando libro, como el resto de las opciones sociales, el quedar a comer con los amigos, el cuidado de los hijos, lo que sea, van a ser actividades que tengo que realizar durante el día, eso no va a poder ser. Siempre que libre, voy a acabar volviendo al día. Así que siempre va a haber un conflicto entre mi trabajo y, digamos, entre semana y los días, o laborables, mejor dicho, y los días que sean libres. Así que el turno de noche parece ser el más disruptor. De hecho, recientemente, hace ya tiempo, la Organización Mundial de la Salud sacó dos trabajos, 2 monografías, una en el año 2009, que estaba derivada hacia la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que decía que el trabajo a turnos y la disrupción circadiana eran carcinogénicas para humanos. Lo ha revisado ahora en el 2019 y específicamente lo centra en el trabajo a turno nocturno. ¿Vale? Que implique trabajar por la noche. Y dice, lo engloba dentro de esa carcinogenicidad en el grupo 2A. Esto significa, que nadie se alarme, que existen evidencias limitadas de la relación que puede haber entre cáncer y trabajo a turnos, en el caso de humanos, pero que sí existen evidencias en animales de experimentación. De todas formas, todos los datos que hay de trabajo a turnos son gente que ha trabajado a turnos durante más de 15 años. O sea que nadie le va a pasar nada porque trabaje una semana o 2 y dependerá mucho, como te digo, de los conflictos que tenga cuando salga de trabajar. Pero esto sí está descrito en esa monografía, que además se puede buscar y es de libre acceso. Y María Ángeles, esto no sé si lo habéis comprobado, pero ¿sería posible que una persona que tiene trabajo nocturno permanentemente y que es riguroso con la higiene de sueño y que incluso mantiene más o menos esos horarios en los días que libra, es posible que esta persona tenga un sueño de buena calidad durmiendo durante el día? ¿Esto sería posible? Teóricamente podría ser que consiguiera llegar, digamos, a invertir su fisiología
De hecho, en la naturaleza hay animales que invierten, que son capaces de pasar de diurnos a nocturnos. No son muy comunes, pero algunos existen. O sea que en teoría sí, pero en la práctica... Es difícil, sí, es difícil. Y dentro de estos turnos hemos visto que el fijo nocturno, podríamos decir que es el más perjudicial. ¿Hay alguno de todos estos? Yo he leído sobre el llamado turno antiestrés en personal sanitario. ¿Cómo es este turno antiestrés, para empezar? ¿Y este turno podemos decir que es el menos perjudicial? Sí, es porque te obliga a una rotación rápida, ¿vale? Entre pasar por mañana, tarde y noche. De tal forma que no te da tiempo a volver a ajustarte a ese nuevo horario. Es un poco como les pasa a los pilotos, ¿vale? Sí, que digamos cuando tienen que hacer vuelos rápidos, pues imagínate que vuelan a Japón o vuelan a México. No hacen por adaptarse al horario del sitio en el que llegan, sino que mantienen el de Madrid porque van a tener que coger un avión de vuelta. Pues esto es algo parecido. En esa rotación rápida a ti no te da tiempo a ajustarte ni a la mañana, a la tarde, ni a la noche, sino que, bueno, vas pasando un poco por todos y parece ser el más llevadero dentro de las opciones. O sea, que sería como también mantener tu ritmo interno más que adaptarte al externo, ¿no? Claro, vas pasando, digamos, no te da tiempo a ajustarte a cada una de esas nuevas situaciones y entonces tienes a un poco lo que se llama un curso libre, que tiene más que ver con tu tiempo interno. Pero bueno, aún así, en general, ya te digo que todos los turnos que implican pasar por la noche suelen tener un precio fisiológico a pagar. Hemos mencionado la parte del cáncer, pero bueno, hay dos cosas. En general, suele haber también trastornos metabólicos de resistencia a insulina. Y es que mucha gente también cuando trabaja por la noche picotea porque se aburre. Entonces, a lo mejor imagínate que soy un vigilante o por poner a alguien, ¿no? Estoy sentado, no tengo ahora mismo nada que hacer hasta la próxima ronda, me pongo a ver algo en la pantalla o lo que sea y como porque me aburro. O estoy tomando café o estoy tomando Coca-Cola con azúcar y entonces este picoteo continuo también tiene consecuencias sobre un mayor riesgo de resistencia a insulina. Porque además el proceso de la glucosa varía por la noche, ¿verdad? Es que esto no quiero decirlo para no decirlo mal, pero no es igual durante el día. Nuestra capacidad para metabolizar la glucosa no es la misma. Si tú te tomas una sobrecarga oral de glucosa, que es esta que se da a veces, por ejemplo, en las pruebas de las embarazadas o para ver, pues tú te dan la glucosa, tu glucemia se eleva, pero tiene que volver al rango normal pues en unas 2 horas. Bueno, depende de la prueba que te hagan, pero aproximadamente en unas 2 horas. Bueno, pues si yo, por ejemplo, me tomo una bebida de un refresco azucarado y me la tomo por la mañana, aproximadamente en esas 2 horas volveré a los niveles, normales. Pero si me la tomo por la noche, tardaré mucho más tiempo en volver a los niveles basales. Entonces, se ha visto que en general los estilos de vida nocturnos hacen que se eleve más la glucosa frente a la misma cantidad de comida ingerida y también que secretemos más insulina, que se podría pensar, pues esto es bueno, y dices no, porque si tienes insulina elevada pero la glucosa no se está retirando es porque tu insulina no es igual de eficaz para hacer que tus tejidos capten la glucosa y por eso acaba en una resistencia a insulina. O sea, que primera recomendación clave para personas que trabajen a turnos o turno nocturno, controlar muchísimo la ingesta de azúcar y cualquier producto que les provoque un pico de glucosa porque van a tardar mucho más en eliminarla y como consecuencia se la van a quedar guardadita en los muslos, en las caderas, en la tripa, etc. Otra pregunta que te quería hacer, María Ángeles, ahora vamos a pasar a los efectos directamente, pero te quería preguntar, en el caso concreto de las mujeres, si a todo esto, que ya tenemos bastante, le sumamos los cambios hormonales propios de distintas etapas en nuestra vida, desde la edad fértil con el ciclo menstrual, embarazos, pospartos, menopausia, que antes nos has dicho, yo me he quedado loca con lo de que nos volvemos, o sea, como que se invierte nuestra tendencia a ser más matutinas a partir de la menopausia. Todos estos cambios hormonales todavía perjudican más el impacto de este trabajo a turnos y de este trabajo nocturno. Esta es una pregunta muy difícil. Ya. A ver, se ha descrito que, aunque recientemente se ha revisado y parece que no es tan drástica la diferencia, pero sí que parece que el trabajo a turnos de alguna forma aumenta el riesgo de aborto, por ejemplo, y de nacimiento de niños prematuros, ¿vale? Quizá no con las franjas que se pensaba hace tiempo, pero parece ser que sí. Pero curiosamente con la menopausia no hay datos. Y es que, bueno, aquí voy a aprovechar, ¿no?, para meter una cuña. Está muy bien que me hagas esta pregunta, porque tradicionalmente faltan muchos valores de referencia de las mujeres en muchas cosas.
siempre se ha mirado, y cuando se habla de animales de experimentación siempre hemos obviado a la rata porque tenía el ciclo estral y eso nos influía en los resultados y generaba variación, y mejor quitar factores. Así que ha habido tradicionalmente un sesgo en la investigación en muchas cosas, y en el trabajo a turnos específicamente, en si eso afecta o cómo interacciona con la menopausia, yo no he sido capaz de encontrar nada. Pues bueno, vaya temazo para ponerse a investigar, María Ángeles. Sí, lo que pasa es que pero sí, la verdad es que actualmente, de todas formas, es verdad que ha habido un cambio de paradigma y ahora ya nos piden en los proyectos de investigación que se considere la dimensión de género. Y con esto no solo se nos pide que consideremos a rata hembra, ¿no?, cuando lo hacemos en animales de experimentación, sino que se miren factores donde específicamente se cree que pudiera haber diferencias, pues por niveles de estrógenos o por lo que sea, sobre el resultado esperado, ¿no? O sea, que se dé un paso más allá de eso. Así que bueno, en breve imagino pues que siempre. Aquí lo dejamos, y cuenta con este podcast y esta comunidad para cuando haga falta mujeres que participen en un ensayo, en un estudio, lo que necesites. Cuenta con esta comunidad, porque aquí hablamos mucho de menopausia, porque ya yo todavía no estoy en ello, pero me estoy acercando y sé que muchas mujeres, y eso, fíjate, de las cosas que más me piden, episodios sobre este tema, sobre trabajo a turnos, y episodios sobre todos los temas, pero específicamente para mujeres que están en perimenopausia o menopausia, porque como tú dices, prácticamente toda la investigación hasta hace relativamente poco se ha hecho en hombres, o no se ha discriminado hombre-mujer, no se sabía, entonces no se tenían en cuenta variables como los cambios hormonales, que son fundamentales. De todas formas, está claro, a ver, la relación solo de pasado, ¿vale?, de la menopausia con el sueño, especialmente los sofocos alteran bastante el sueño, y es normal que haya, y supongo que si es el caso también te habrán llegado preguntas en este sentido, ¿no?, porque es verdad que fragmenta mucho el sueño y es una etapa en la que se nota. Pero bueno, nos vamos de claro, es que vamos ahora, a seguir pensando en lo que nos explicabas antes de lo determinante que es el cambio de temperatura. Claro, si tú en el momento en que está bajando tu temperatura viene un sofoco que es como que tienes un infierno dentro de ti, pues claro, evidentemente es imposible dormir, claro. Despiertan. Y entonces, claro, lo que pasa es que también ha estado el problema de la terapia hormonal sustitutiva, pero como digo, nos vamos del tema. Sí. No, vamos con los efectos, efectivamente, porque este episodio sé que lo van a escuchar mujeres en menopausia, en perimenopausia, mujeres jóvenes y también muchos hombres, porque esto también es un tema que afecta, que interesa mucho a los hombres. Entonces, vamos con esos efectos nocivos del trabajo por turnos. Esto no es para alarmar a nadie, que nadie piense que se va a morir mañana, pero sí que es interesante porque si sabemos cuáles son los posibles riesgos, podemos actuar sobre nuestro estilo de vida para prevenir todo lo posible. Entonces, claro, la primera frase ya os digo yo que es matadora, nunca mejor dicho, porque es que el trabajo por turnos aumenta la mortalidad por todas las causas. O sea, ya con esto te quedas loco. Pero bueno, vamos a... que después de esto, ¿quién lo levanta? Bueno, vamos a intentarlo. Estábamos hablando antes de problema metabólico, ¿no? Tanto ese problema con el metabolismo de la glucosa y se sobreentiende con posibilidad de aumentar de peso. Sí, dime, María Ángeles, perdón. Claro. Posibilidad de aumentar de peso y en general trastornos metabólicos, es decir, pues también dislipemias, por ejemplo, aumento de triglicéridos, es decir, en general cambios en el metabolismo. Sobre la reproducción ya lo he comentado, también hay más riesgo de eventos cardiovasculares, aumenta un poquito la proporción, y también suele afectar a nivel del sistema gastrointestinal. Mayor posibilidad de úlceras pépticas, se lo diré. Ay, que no me sale, espérate. SIBO, disbiosis. Estreñimiento. Bueno, mucho más sencillo, estreñimiento. Fíjate, estreñimiento, anda. Sí, pero las dos posibilidades, te puedes encontrar estreñimiento, te puedes encontrar diarrea. O sea que en general también se producen alteraciones a nivel gastrointestinal. Claro, porque la microbiota también tiene sus ritmos. No sé si son circadianos o no, pero también tiene otros ritmos. Pero bueno, esto no vamos a entrar, no. Sí, la interacción de la microbiota con el ritmo ya no daría para un podcast, sino para 2 o 3. Sí. Vale, y el otro punto que te quería preguntar respecto a los efectos es sobre nuestras capacidades cognitivas, porque capacidad de atención, claro, y aquí vamos a pensar en qué tipo de personas tienen este tipo de turnos. Personal sanitario, que muchas veces está en la zona de urgencias a ver lo que viene.
personal de seguridad. Tú lo has dicho, hay grandes catástrofes que han tenido lugar a nivel industrial o en fábricas, precisamente porque las personas que estaban ahí a cargo de todo no estaban en plenitud de sus facultades cognitivas. Entonces, ¿de qué forma nos afecta esto? Mayor número de accidentes. A ver, está claro que cuando uno lleva mucho tiempo despierto, y no solo le pasa al personal sanitario, de hecho se estima que, fíjate, estar despierto 22 horas equivale a tener 0,08 gramos de alcohol en sangre, es decir, a estar ebrio. ¿Vale? Está claro que conforme más tiempo estemos despiertos, pues más posibilidades hay de cometer un error. También hay descrito, por ejemplo, en el trabajo a turnos, pues no solo eso, sino conflictos del personal. La gente, claro, te pones de mal humor y es más fácil que estalle algo. Y específicamente en personal sanitario también se habla del burnout, de estar quemado, ¿vale? Con el trabajo. Luego también, a veces, en parte, tenemos nosotros la culpa, porque nosotros hemos encontrado que esto no es general, pero hay gente que sí lo hace, que para tener más días libres doblan guardias. Entonces, claro, por un lado dices, es verdad que luego tengo más días libres, ya, pero es que la consecuencia sobre tu sistema, esto que decíamos, de que no te dé tiempo, pasar 2 noches seguidas corto de sueño, pues hace que estés matado. Si es que cualquiera sabe cómo nos sentimos con una sola noche de mal sueño. Con el trabajo a turnos específicamente sobre Alzheimer o Parkinson, la verdad es que no he leído. No sé si está descrito, estoy pensando en esta monografía y se centra en cáncer y no recuerdo haber leído específicamente sobre ello. Pero sí es verdad que una noche, sí es verdad, 2 cosas. No podemos establecer una relación causal, ¿vale? Pero que si no dormimos una noche hay un sistema de limpieza, que es el sistema linfático, que se activa en nuestro caso por la noche, digamos, que retira basura del cerebro y que con privación de sueño pues no funciona bien. Y eso hace que aumente el depósito de beta-amiloide, por ejemplo. Eso no quiere decir que con una noche de sueño vaya a sufrir Alzheimer. Simplemente ese sistema de limpieza no funciona bien. Pero tampoco se ha podido vincular que la falta continuada de sueño es lo que genera el Alzheimer, porque de hecho tendrá una causa multifactorial. Pero sí que sabemos que una noche de sueño pues facilita el depósito de esta sustancia. Entonces son cosas que se van viendo que se producen a la vez, no puede haber relación causal. A lo mejor más adelante sí se describe. Esto no sabemos. También es verdad, una pincelada, no tiene que ver, pero ya que me he metido con ello, las personas que sufren Alzheimer y en general demencias, curiosamente, el reloj se estropea más de lo que corresponde para su edad. Es decir, el sistema circadiano, igual que cualquier otro, envejece, ¿vale? Pero se rompe, digamos, más específicamente en las personas con Alzheimer. Y de hecho, uno de los problemas que tienen para desesperación de sus cuidadores es que se levantan 1000 veces por la noche, se despiertan muchísimo. Y tampoco sabemos por qué específicamente las neuronas del núcleo supraquiasmático, digamos, se sienten más dañadas en esta patología. O sea que todavía hay mucho por aprender. Sí, el tema del Alzheimer es complejo, porque como tú has dicho, claro, al ser multifactorial, claro, decir una sola causa es la causa es imposible. Vale, y vamos ya con la última parte de la entrevista, que es qué estrategias podemos implementar para que el impacto sea el menor posible o el menos dañino posible. Primero te quiero preguntar si puede ser útil, que yo entiendo que sí, medir cómo es ya no solo nuestra noche, o bueno, lo que sea nuestra noche a la hora que sea, sino también cómo es nuestro nivel de actividad, nuestro nivel de exposición a la luz ambiental. Si vosotros es que sois expertos en esto, en ChronoHealth, con vuestro dispositivo ChronoWise, que es una maravilla, patente española, por cierto, que siempre nos vamos por ahí a lo de fuera y aquí tenemos dispositivos maravillosos. ¿Podría ser interesante para estas personas precisamente medirse para tener controlado que más o menos están llegando a unos mínimos? A ver, lógicamente nuestra percepción a veces de lo que hacemos siempre es subjetiva, ¿vale? Cuando uno rellena un cuestionario o el médico le pregunta, a veces no puedes evitar decir lo que el médico piensas tú que quiere oír más que lo que realmente estás haciendo, ¿no? Por eso nosotros desarrollamos estos dispositivos de medida que, como bien dices, pues tratamos de evaluar de forma integral el funcionamiento del sistema circadiano. Por eso miden actividad, que es lo común para evaluar el sueño. Antiguamente, tradicionalmente era lo que se hacía,
pero que incorporan la temperatura de la piel, precisamente por lo que te he comentado, que guarda mucha relación con el sueño. Incorpora también sensores para la luz y dentro de los sensores de la luz, uno que tiene que ver con medir la luz azul, porque la luz azul es la que estimula unas células ganglionares que tenemos en la retina, que son intrínsecamente fotosensibles y que no son los conos ni los bastones, son unas células ganglionares y que envían la información directamente al reloj biológico. Información fótica, no tiene que ver con el sentido de la visión, ¿vale? Bueno, pues esas son especialmente sensibles al azul. Por eso nuestro reloj mide dentro del azul, para saber qué información de luz que es activa para estimular el sistema circadiano, pues está recibiendo. Y a partir de ahí, pues utilizamos algoritmos de inteligencia artificial para estimar el sueño. Eso también nos permite conocer los hábitos de vida de la persona, porque el sueño también se prepara durante el día. Entonces depende mucho de lo que yo tenga que ir haciendo o cómo mis otras actividades, como decíamos al principio, entren en conflicto, pues habrá que trabajar de una forma, habrá que trabajar de otra. Por eso nosotros preferimos medir de forma objetiva, con un dispositivo que no dependa ni de lo que tú recuerdas ni de lo que crees haber hecho, sino de lo que de verdad has hecho. Y en base a esos datos se hace una semana que incluirá días de trabajo, días libres, pues tú puedes ver cuáles son las estrategias que está siguiendo la persona, si son adecuadas, si está repercutiendo para bien o para mal. Y dentro de los hábitos, pues intentar modificárselo, pero siempre con un enfoque personalizado. Porque, como he dicho, entra en juego mi tiempo interno con el tipo de trabajo que yo tenga. Y tengo que combinar las dos cosas. Desde el punto de vista cronotipo, que nos has explicado antes, pues es básicamente la predisposición que tenemos a estar más o menos activos, entiendo que sí que sería interesante, en la medida de lo posible, que nos asignaran un turno que fuera más acorde con nuestro cronotipo. Pero aún así, por ejemplo, una persona que sea muy vespertina, imagínate que tiene un turno que entra a las 10 de la noche y sale a las 7 de la mañana. ¿Qué hace esa persona después? O sea, ¿cómo organizo él después del turno? Vale, está claro que tiene que dormir. Lo que pasa es que va a depender también de si al día siguiente libra o trabaja y a qué hora entre a trabajar. Porque a lo mejor puedes hacer un pequeño sueño corto o una siesta, digamos el equivalente a una siesta, e intentar alargar tu día, irte a dormir pronto para enganchar con un horario normal, si es lo que me interesa. O al contrario, si voy a tener que dormir por la noche, volver a trabajar esa noche, no me queda más remedio que dormir durante el día. Entonces depende mucho de lo que tenga que hacer a continuación, ¿vale? De con qué cadencia o con qué turno ir a entrar. Pero es verdad que los cronotipos funcionan bien si se pudiera idealmente adecuar el cronotipo a la persona. Imagínate que tenemos que establecer un turno de trabajo y yo tengo una persona que es muy matutina y otra muy vespertina. Pues a lo mejor resulta que yo puedo hacer que la persona muy matutina se vaya a dormir muy pronto y se levante a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana cuando ya ha dormido prácticamente su noche, ¿vale? Y a partir de ahí empieza a trabajar. Mientras que al vespertino le empiezo el turno de tal forma que acabe a las 3, 4 de la mañana. Puedo aprovechar el tiempo interno de cada uno y adecuar su jornada laboral para que no haya ningún momento en el que el turno esté vacío, pero que cada uno se va a sentir mucho más cómodo trabajando esas horas. Esto complica muchísimo los diseños de los trabajos y no sé yo si un hospital, por ejemplo, lo admitiría. Claro, bueno. Pero realmente sí se podría considerar y enganchar, digamos, a cada uno. Nosotros lo hicimos una vez con unos remeros que eran bomberos y querían atravesar a remo el Atlántico y claro, tenían que estar remando continuamente. Pues aprovechamos esto, los cronotipos de cada uno para decidir cuándo uno podía dormir y el otro y descansar otro, irlos alternando, perdón, lo he dicho fatal, cuando duerme uno y cuando está despierto otro, para que se pudieran ir alternando de acuerdo con sus cronotipos y les funcionó perfectamente. Y puede ser posible, ya no digo recomendable, pero que a una persona, por ejemplo, le venga bien partir el sueño y recuperar un poco, digamos, un sueño bifásico y duerma unas horas, porque claro, una persona, claro, si tienes que atender también a la vida doméstica, hijos, etcétera, pues aunque tú te quieras estar 8 horas durmiendo toda la mañana, no siempre es posible. Depende mucho del turno. Hay, por ejemplo, también se pueden hacer siestas terapéuticas que son justo, por ejemplo, antes de entrar a trabajar para que te quite un poco la presión de sueño, ¿vale? Esa hambre de sueño que hablábamos un poquito y entres al turno más despejado y luego cuando el rendimiento va a empezar a volver a bajar, que tengas la posibilidad de volver a dormir otro poquitito para que
de nuevo se te disipe parte de ese hambre de sueño. Siempre hablamos de periodos cortos, estas siestas terapéuticas. Son relativamente cortos, o sea, no se trata de hacer un sueño muy largo, pero es porque se supone que es el momento en el que estoy trabajando. Entonces, claro, si también yo entro en un sueño muy profundo y, como hemos dicho, va cambiando a lo largo de la noche, voy a entrar en un sueño de ondas lentas, sobre todo si tengo mucha necesidad de sueño. También, si me despierto desde ahí, sin haber completado todas las fases de sueño y cómo cambia a lo largo de la noche, voy a tener mucha inercia de sueño. Me va a costar mucho espabilarme. Entonces, hay que medir muy bien la longitud, digamos, de las siestas para intentar minimizar la inercia del sueño cuando me despierte. O sea, que pasar de la media hora ya se puede complicar la cosa, ¿no? De aquí no se trata, no es lo mismo que las siestas que yo hago durante el día, que no deberían pasar de eso. Porque aquí lo que buscamos es otra cuestión. Entonces, a lo mejor sí que la siesta antes de entrar a trabajar puede ser de media hora, 3/4, una cosa así, pero a lo mejor durante la noche sí necesito un ciclo completo de sueño y alargarlo un poco más, ¿vale? O sea que dependerá de cuántas horas lleve despierto, si el turno me lo permite. Por eso digo que es difícil dar recetas generales. Hay que estudiar cada caso y ver lo que corresponde. Vale. También te digo una cosa. Muchas personas que no toleran bien el trabajo a turnos y lo intentan y se van desesperados. O sea, dejan el trabajo. Y generalmente los que se quedan es porque de alguna forma lo toleran. Porque si no, las consecuencias en general te hacen sentir tan mal que la gente suele abandonar el trabajo nocturno. Vamos, yo tengo claro que yo dudo que lo tolere, a menos que fuera de turno de súper mañana. Muy matutina, a lo mejor resulta que tú podrías entrar a trabajar, si te levantas normalmente a las 6, fuerzas un poquito la máquina y empezarías a trabajar a las 4. Me explico que es cuestión de buscar y también se recomienda, si se puede, anclar unas horas de sueño. Es decir, algo que durante el día o la noche pueda mantener constante a lo largo del tiempo. Una franja horaria que incluso cuando trabaje o esté libre se asemeje mucho. Imagínate que puedo dormir, yo qué sé, que salgo de trabajar a las 7 de la mañana. Bueno, pues puedo dormir entre las 6 y las 8, más o menos de forma común a lo largo de todos los días, porque cuando no trabajo me levanto un poco más tarde. Bueno, pues intentar buscar una franja que se ancle a lo largo del tiempo y que más o menos mantengamos también con regularidad. Esa era precisamente mi última pregunta, o tiene que ver con esto. ¿Qué hago o qué hacen estas personas los días de libranza y en vacaciones? Si son unas vacaciones de 15 días, pues bueno, ahí entiendo que ya te dejas llevar y bueno, coges el ritmo que lleve toda la familia. Pero los días de libranza, por ejemplo, si libran un día o libran 2, ¿qué es mejor? ¿Mantener el ritmo que nos ha marcado el turno o volver al ritmo social? ¿Qué hacemos ahí? Es un poco lo que hemos ido comentando. Va a depender de lo que tenga que hacer a continuación. Si voy a llegar a casa y voy a tener turno esa noche, necesito dormir, pues a lo mejor además me interesa no estimularme demasiado con la luz y buscar unas gafas oscuras para permitir que casi llegue a casa y me duerma. Pero si voy a tener que ir a recoger a los niños al colegio, voy a conducir, no me interesa quedarme dormido. Pues entonces, que me pavile un poco la luz y depende mucho de lo que tenga que hacer a continuación. Perdón, que no hay receta magistral, ¿sabes? Que hay que estudiar cada caso. Es que he dicho última pregunta, pero no. Tenía otra en la recámara y ya esta sí que es la última. Claro, hablábamos de esos sincronizadores externos. El primero que hemos dicho, la luz, o el más importante, el principal, la luz natural o la información lumínica que llega del exterior, pero también nos has hablado de las horas a las que comemos y las horas que hacemos actividad física. Entonces, para estas personas sí que podría ser interesante, igual que esas anclas, esos anclajes de horas de sueño que se deben intentar hacer todos los días, aunque sean 2 horas, también sería interesante mantener un horario lo más regular posible en cuanto a actividad e ingestas, dentro de que la actividad no interfiera, todo esto. Bueno. Y también respetar un periodo mínimo de ayuno, ¿vale? Para dar tiempo. Sí, porque digamos que también necesitamos, nuestro cuerpo tampoco está preparado para estar continuamente comiendo. De hecho, la noche nos prepara para precisamente el ayuno. Mientras dormimos, estamos en ayuno. El desayuno se llama así porque es desayuno, dejar de ayunar. En inglés es lo mismo, breakfast, romper el ayuno. Entonces, de hecho, el cortisol lo que hace es, que decíamos que se libera por la mañana, es sacar glucosa de los depósitos porque me falta.
Entonces nuestra fisiología está preparada para ese ayuno nocturno. Hay que intentar respetar, dejar que esas funciones fisiológicas funcionen. Por eso el picoteo nocturno choca tanto con la fisiología, no le sienta bien. Pues María Ángeles, gracias infinitas. Me ha encantado esta charla, tenía muchas ganas de que estuvieras en el podcast. Espero que no sea la única vez que vuelvas al podcast y lo dicho, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, porque la verdad es que me lo he pasado genial. Gracias. Encantada de volver cuando tú quieras. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.